Vamos con el resumen de Downton Abbey temporada 2. La temporada inicia con Matthew en 1916 en la batalla de Somme. Mientras tanto en Downton Abbey están preparando todo para un evento de recaudación de fondos para el hospital. En la casa Bates no está, viajó por la muerte de su mamá. Thomas, recordemos que renunció, está en batalla al frente de los cuerpos médicos, hay una nueva sirvienta, Ethel, y se cree una sábelo-todo. Carson, la señorita Hughes, el chofer Branson, la cocinera Daisy y Anna siguen en sus puestos. Y la viborona de O'Brien sigue igual que siempre. Y William también sigue, pero quiere enlistarse a pesar de que su padre se opone. Invitan a Robert a ser coronel de los voluntarios del norte. Él está emocionadísimo porque cree que regresará a campo de batalla, pero en una cena le pinchan el globo y le dicen que solo es un título honorario. Bates y Mary vuelven de Londres. Mary queda tiesa cuando la Edith por joder le dice que Matthew se va a casar. En el evento de la noche, Matthew lleva a su prometida, Lavinia, hija de un abogado que conoció en Londres. Y Mary está sufriendo por dentro porque lo ama, mamonas. Pero ella, digna, con cara de felicidad ante todo, le dice a Matthew que está feliz por él y retoman su amistad. Bates le dice a Anna que se divorciará y le propone matrimonio. Ella acepta. A los días se aparece la esposa de Bates. Le dice que si no renuncia y se va con ella, contará a los periódicos todo lo que pasó con el turquito y que Anna fue cómplice. Y ella se enteró de todo esto porque estaba trabajando en casa de otros ricos y le llegó el chisme. Bates, por proteger a Anna y a la familia, renuncia y a pesar de que Anna trata de detenerlo, se va sin dar explicaciones. Robert se queda decepcionado y Carson le cuenta, sin dar detalles, que Bates se fue para proteger a la familia y de esto se entera Carson porque la señorita Hughes escuchó todo el chismezón de Bates y su esposa. Sybil inicia un curso de 2 meses para ser enfermera. El día que Branson la lleva a que lo inicie, le declara su amor pero ella no lo acepta. Matthew, antes de regresar al campo de batalla, es sorprendido por Mary en la estación de tren y le da un peluchito con forma de perrito como amuleto de la suerte para que lo acompañe. Cuando llega a batalla, Matthew se encuentra con Thomas y luego de una conversación, Thomas hace que le disparen en la mano a propósito para poder abandonar la guerra. Un año después, William logra enlistarse. Él está enamoradísimo de Daisy y cree que Daisy también, y hasta que son novios. Daisy habla con la cocinera y le dice que nada que ver, entonces la cocinera le dice que no le rompe el corazón para que William tenga un motivo por el cual regresar de la guerra, que aclare todo cuando él regrese. Contratan a un reemplazo para Bates, el señor Lang, y la viborona descubre que sufre de trauma postguerra y por eso es muy nerviosito. Thomas logra regresar y conseguir trabajo en el hospital local, gracias a la viborona que le mete presión a Cora y esta a su vez hace que Robert interceda por Thomas. Sybil trabaja también en el hospital como enfermera. Edith, luego de que Branson le enseñó a manejar, ayuda a un granjero arrendatario de su papá conduciendo un tractor porque por la guerra se ha quedado sin trabajadores. El granjero y Edith se sienten atraídos, pero él era casado y ¡tras! Una noche se besan, la esposa los ve y traca. Manda su cartita a Downton y sin dar detalles le dice que ya no van a necesitar de Edith en la granja. Edith queda tiesa porque pensó que por fin había descubierto que su oficio era el trabajo de granja. Molesley, el mayordomo de Matthew, está interesado en Anna y se lo dice, pero Anna pinta su rayita y le dice que ella ama solo a Bates. Llega de visita la hermana de Robert y Richard Carlyle, dueño de un diario que está interesado en Mary. Tanto Cora como a la condesa viuda Violet no les gusta. La hermana de Robert habla con su mamá y le dice que no lo descarten porque Mary necesita una posición de preferencia poderosa y Carlyle se la podría dar. Carson cae enfermo por sobreexigirse en el trabajo ya que están perdiendo personal a causa de la guerra y Carson se quiere encargar de todo. Mary busca a Matthew para confesarle su amor luego de que Carson le dice que si no lo hace podría arrepentirse toda su vida. Al final Mary no le confiesa nada porque se encuentra con Lavinia llorando porque Matthew se tiene que ir un día antes y trata de consolarla pero no lo logra. Y Lavinia a esto también le suma que le dice que no podría vivir sin él, entonces ya Mary da un pasito para atrás y no le dice nada a Matthew. La tía de Mary descubre a Carlyle amenazando a Lavinia. Ellos la ven, ella se hace la loca como que no vio nada, pero algo le huele raro ahí. Antes de irse, Carlyle le propone matrimonio a Mary, ella le dice que lo pensará. En el hospital ahora reciben heridos de la guerra por lo que está lleno de soldados. Thomas junto a Sybil ayudan a un teniente que ha quedado ciego. Thomas empieza a sentirse atraído por él. Por falta de camas le dan de alta, él no quiere irse y se quita la vida. Como el hospital no se da abasto, convierten Downton Abbey en una casa de reposo para soldados convalecientes. Isobel es la que está a cargo, sin embargo empieza a dar órdenes a los sirvientes y a cambiar horarios como si la casa fuera suya. A Cora no le gusta nada de esto porque es su casa. ¿Entendiste? La viborona aprovecha y le mete la idea a Cora de que Thomas sería el indicado para estar a cargo de la casa de reposo y no Isobel. Los condes consiguen que el Dr. Clarkson acepte esto, entonces Thomas es ascendido a sargento en funciones para que pueda tratar con los oficiales que lleguen. Violet le dice a Mary que piensa que Lavinia es amante de Carlyle. Lavinia le confiesa a Mary que no es su amante, solo que ella filtró información en el escandalazo del caso Marconi en 1912 para ayudar a su tío que era ministro y a su padre de la ruina. Anna descubre que Bates está trabajando en una cantina en el pueblo. Bates le dice que al parecer su esposa le es infiel y le ofrecerá dinero para que por fin firme el divorcio. La casa está llena de convalecientes y esto empieza a incomodar a Robert porque no puede ni leer el periódico tranquilo.
Llega el general Stroud a la casa, héroe de la batalla de Somme, y en la cena felicita a Edith porque todos los convalecientes han dado excelentes apreciaciones de su labor con ellos. El chofer, mientras apoya a Carson como lacayo, intenta lanzarle una sopera llena de porquerías al general, en señal de protesta contra la guerra y el ejército británico, pero logran detenerlo antes de que lo haga. Henry Lang, el que estaba reemplazando a Bates, renuncia porque no puede controlar su trauma con la guerra. William se va a la guerra con una foto de Daisy y decidido a volver pensando que su amor es correspondido. Es 1918, Cora le deja muy en claro a Isobel que la que da las órdenes en la casa es ella. Isobel no lo soporta y se va a Francia porque siente que allá sí valorarán su ayuda. Branson le propone a Sybil que se fugue con él. Ella le pide tiempo para pensarlo. Robert se entera de que Bates está en el pueblo y lo busca. Bates le confiesa sin dar mucho detalle que renunció porque su esposa lo chantajeó con contar a la prensa un escándalo que afectaría a la familia. Robert le pide que regrese a trabajar a Downton Abbey y Bates acepta. Oigan, salud. Matthew y William están juntos en la guerra, salen a patrullar y desaparecen. Todos en la casa están afectados por la noticia. Unos días después, en medio de un evento que organizan para entretener a los oficiales, mientras Mary y Edith están cantando y tocando el piano, Matthew y William sorprenden a todos. No estaban muertos, mamonas, solo andaban escondidos para que no los maten. Ethel se acuesta con el mayor Bryant, uno de los convalecientes de la casa. La señora Hughes los descubre en pleno delicioso y ¡tras! La despide. La viborona se da cuenta que la señora Patmore y Daisy esconden algo y le cuenta a Cora pensando que están haciendo un negocio a escondidas. Cora descubre que están alimentando a sobrevivientes de la guerra y también las ayuda y obliga a la viborona a ayudar también. Matthew y William son heridos durante la guerra. Violet consigue que William, quien está herido de gravedad por proteger a Matthew, a pesar de no tener un alto rango militar, pueda pasar sus últimos días en Downton Abbey. Mientras Matthew se encuentra en el hospital y Mary lo está cuidando, regresa Isobel de Francia. El doctor Clarkson les dice que Matthew tiene rota la espina dorsal, por lo que no volverá a caminar ni podrá tener hijos. Matthew termina con Lavinia a pesar de que ella se niega porque no quiere que pierda su vida con él. Contratan a Jane para que reemplace a Ethel. La señora Hughes ayuda y le lleva comida a Ethel porque tuvo un hijo del mayor Bryant y él no quiere hacerse cargo del bebé. La esposa de Bates se aparece en la casa para jorobar, porque ya sabe que Bates volvió a trabajar y sigue con Anna, gracias a que la viborona de O'Brien le mandó una carta para avisarle. Chantajea a Bates y a Anna con contarlo del turquito. Anna le cuenta a Mary, Mary a los pedos va donde Carlyle para pedirle ayuda. Entonces él le compra la primicia a la esposa de Bates y la hace firmar un contrato de confidencialidad, y la mujer se emputa días después cuando se da cuenta que el Carlyle no ha publicado nada del turquito. Lo enfrenta, le dice que irá a otros diarios a contar el chisme y Carlyle le dice, no mi ciela, firmaste un contrato y si no lo cumples, la que puede terminar tras rejas eres tú. La mujer queda tiesa y amenaza con destruir a Bates. William, como sabe que morirá, le pide a Daisy que se case con él, para que ella pueda recibir la ayuda del Estado como viuda de guerra. Daisy se niega, pero luego de que todos le piden que lo haga para que William pueda morir feliz, termina aceptando. Finalmente, William muere. Matthew queda postrado en una silla de ruedas y Mary cuida de él. Esto despierta los celos de Carlyle, por lo que piensa que Lavinia debería volver antes de que le coman el mandado. Carlyle compra una casa enorme cerca de Downton y le propone a Carson que vaya a trabajar con ellos una vez que se casen. Carson acepta. Llega un oficial canadiense desfigurado a la casa, le confiesa a Edith que es Patrick, el que supuestamente había muerto en el Titanic, mamonas, que se iba a casar con Mary y que era el heredero final del título La Plata y Downton Abbey. Le cuenta que estuvo en el Titanic, lo rescataron pero perdió la memoria y que luego en la guerra se le reacomodaron las ideas y recordó todo, por eso no había aparecido antes. Todo está muy dudoso porque como está desfigurado no saben si es Patrick o si se trata de un impostor. Al final, como todo está muy sospechoso, así como el oficial llegó, decide irse. Mary y su prometido discuten por sus celos con Matthew. Carlyle la amenaza recordándole que no debe hacer que se enoje porque él sabe lo del turquito y lo puede publicar. Carson le cuenta a Cora del bebé de Ethel con el mayor Bryant. Cora quiere ayudar y le escribe a Bryant para invitarlo a la casa, pero se entera que regresó a la guerra luego de mejorar en Downton Abbey y murió en combate. Lavinia vuelve a Downton Abbey para intentar reconquistar a Matthew. Robert anuncia que por fin ha terminado la Primera Guerra Mundial. La casa regresa a la normalidad, ya no es más una casa de reposo. Carlyle sigue atacadísimo de celos por la relación de amistad que tiene Matthew con Mary. Entonces intenta sobornar a Anna para que espíe a Mary y luego le cuente a él todo el chisme. Ella obviamente no acepta y le cuenta a Carson. Robert y Jane, la nueva doncella, empiezan a sentirse atraídos uno por el otro. Matthew se logra poner de pie. ¡Milagro, mamonas! Pero no, solo fue el ego del doctor Clarkson que no quiso escuchar a otro doctor que le dijo que lo de Matthew era solo una inflamación en la espina dorsal, y el Clarkson todo dramático dijo que tenía la espina dorsal rota. ¡Vamos a morir todos! Cuestión que Matthew empieza a recuperar la movilidad en las piernas y anuncia que sí se casará con Lavinia. A la condesa viuda se le cae el calzón porque sabe que Matthew y Mary se aman en secreto. Entonces habla con Matthew y le dice que Mary aún lo ama, que está a tiempo de cancelar su compromiso con Lavinia, pero como Matthew es masoca, le dice que igual se tiene que casar con Lavinia en agradecimiento por toda su entrega a él mientras estuvo en la silla de ruedas pensando que no caminaría nunca más. Al viborón del Thomas lo estafan horrible.
A ver, les cuento, porque luego de que ya no tenía trabajo, porque ya no había casa de reposo y en Downton no lo querían por haberse robado el vino antes de irse a la guerra, decide invertir todos sus ahorros en comida para contrabandearla, para mercado negro, pues, y traga, que le da unos insumos a la señora Patmore para que los pruebe y descubren que todo estaba vencido. Al viborón casi le da el soponcio. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Los padres del mayor Brian van de visita a la casa porque fue el último lugar donde estuvo feliz y tranquilo antes de volver a la guerra y morir. Ethel se aparece con el niño, pero el papá solo cree que es un oportunista porque por algo su hijo no quiso hacerse cargo del bebé. El señor se emputa y se va. Carson, luego de pensarlo, decide no aceptar el trabajo con Carlisle en la casa nueva porque no está dispuesto a trabajar para alguien que es capaz de sobornar a alguien. Sybil acepta que se ha enamorado de Branson y se fuga con él. Mary y Edith la convencen de que regrese a casa e intente conseguir la aprobación de sus padres. Informan a Bates de que encontraron muerta a su ex esposa. Sybil anuncia que se irá con Branson a Dublín con o sin la autorización de sus padres. Todos quedan en shock con la noticia y a pesar de que Robert trata de sobornar a Branson con dinero para que se aleje de Sybil, no lo consigue. La gripe española llega a Europa. Lavinia, Cora y Carson se enferman. Thomas, como no tiene trabajo ni plata ni dónde vivir, aprovecha que Carson está enfermo y bajita la mano entra a reemplazarlo. Matthew besa a Mary y Lavinia los ve. Lavinia le dice a Matthew que aunque lo ama está dispuesta a dar un paso al costado para que sea feliz con Mary, pero Matthew no lo acepta y le dice que igual se casará con ella. Los papás del mayor Brian vuelven y quieren hacerse cargo de su nieto, pero no quieren que tenga ningún tipo de contacto con su mamá. Ethel no acepta. Bates y Anna deciden casarse porque saben que pueden culpar a Bates por la muerte de su esposa. La atracción entre Robert y Jane aumenta y antes de que siga creciendo, Jane decide renunciar e irse. A los días Lavinia muere por la enfermedad, Carson y Cora sí se recuperan. Carson decide darle una nueva oportunidad a Thomas y lo deja trabajando en la casa. Robert le da su bendición a Sybil y Branson para que viajen juntos a Dublín. Detienen a Bates porque lo culpan de haber asesinado a su esposa. Es Navidad, Carlisle sigue celosísimo de Matthew porque ahora que Lavinia no está, su relación con Mary es más cercana y eso le revienta al Carlisle. Sybil y Branson se casan, viajan y se mudan a Irlanda. Luego de casi 2 temporadas, por fin Cora le cuenta a Robert lo que pasó con el turquito. Además le cuenta que Carlisle prácticamente está obligando a Mary a que se case con él para no contar su secreto. Robert se emputa y habla con Mary, le dice que ya sabe todo y que no se case con Carlisle si no lo ama. Entonces Mary rompe su compromiso con Carlisle y le cuenta a Matthew lo que pasó con el turquito. Matthew queda tieso. Edith se reencuentra con Strallan y aunque ella quiere retomar su relación, Strallan le dice que sería injusto para ella porque él es demasiado mayor y aparte está herido de guerra, ha perdido la movilidad en uno de los brazos. Inicia el juicio para Bates por el supuesto asesinato de su esposa, lo hallan culpable y lo condenan a pena de muerte, pero finalmente le cambian la condena y le dan cadena perpetua. Como Bates no podrá regresar a su puesto de trabajo, el viborón del Thomas quiere que sí o sí le den ese trabajo a él, entonces la O'Brien le dice que le esconda algo a Robert y luego haga como que lo encontró. Y el Thomas no tiene mejor idea que hacerlo con Isis, la perrita de Robert, pero se lleva tremendo sustote porque la encierra en una especie de cabañita y al día siguiente cuando va por ella ya no la encuentra. Pasa horas buscándola y nada de nada, hasta que por fin regresa a la casa todo sucio y se encuentra con Robert. Robert le cuenta que la perrita ya volvió y como lo ve todo disque preocupado por Isis, acepta que tome el lugar de Bates. ¡No, Robert! ¿Qué has hecho, el viborón? ¡No! La temporada termina con Matthew y Mary haciendo las paces, él arrodillándose para pedirle matrimonio y ella aceptando.